Natalia Casal Sánchez es diseñadora gráfica, pero se dedica a la comunicación de marca y en concreto a los eventos. Entonces, nosotros queremos diseñar un evento y tenemos aquí una experta, que además los eventos es lo que más le apasiona. Entonces, ha trabajado como diseñadora en agencias de eventos y como responsable de eventos en varias empresas. Así que los que estáis interesados en este ámbito de actuación de vuestra disciplina, pues aquí tenéis a alguien por si queréis aprender más cosas. Bueno, yo Natalia la he conocido porque ha hecho el máster en Dirección de Protocolo, Organización, Diseño y Producción de Eventos en la Camilo José Cela, que es la otra universidad donde trabajo. Y está aquí con nosotros por dos razones. En la primera parte de clase, que igual hoy la clase dura un poco más, pero bueno, ya que tenemos una invitada, vamos a extender un poco la clase. Entonces, un poco más de lo que duraban las clases online, pero menos de lo que duraban las clases presenciales, ¿vale? Entonces, en la primera parte nos va a contar, como os comenté también la semana pasada, más o menos lo esperáis, su trabajo fin de máster, que como os dije, el máster es en Dirección de Protocolo, Organización, Diseño y Producción de Eventos, y el cual se titula Cómo las corrientes artísticas inspiraron el diseño de la comunicación en los eventos de moda. Así que hay una conexión muy fuerte con lo que tenéis que hacer. Es un trabajo calificado con matrícula de honor y es un trabajo de verdad extraordinario. Y bueno, si queréis ver el trabajo, después pedimos su permiso y os lo puedo pasar. Bueno, he visto que lo tienes también online, así que entiendo que está... por eso me ofrezco. Bueno, yo tengo su trabajo porque su trabajo fin de máster lo ha dirigido Fran, que ha sido vuestro profesor también. Así que por eso yo conocía su trabajo también. Entonces, esa es como la primera hora de clase. Y la segunda vamos a ver juntas y juntos. Tenemos también chicos, aunque mayoritariamente somos chicas, ¿vale? Vamos a ver los briefings que habéis hecho, los 6 briefings de los 6 equipos, o sea que en este sentido está bien que son solo 6 porque así nos da tiempo ver todos. Y os podrá dar feedback y consejos porque o sea, el formato briefing es algo que está haciendo, o sea, está realizando en su trabajo, porque o sea, es una parte fundamental del trabajo del diseñador gráfico también y también de la realización de eventos. Entonces os puede dar también feedback y podéis hacer preguntas. O sea, yo entiendo que o sea, he visto la primera página de vuestros trabajos ahí colgados, ahí tienen buena pinta. Karina, Sí, Petra está en la sala de espera. ahí. Esta sala de espera no me molaba mucho, pero nos la han obligado. Hola Petra, perdona por la espera. Entonces se queda con nosotros mientras contáis un poco vuestros briefings y podéis, no sé, podéis hacer preguntas, prácticas acerca de lo que es un briefing, acerca de la organización de eventos e incluso el tema de moda y los desfiles. Entonces, bueno, pues tendréis un feedback también de alguien más experto en ese ámbito. Y bueno, pues si tenéis otras preguntas también. Bueno, tenemos un tiempo limitado, pero... Así que yo les voy a dar directamente la palabra para no entretenernos más. Va a compartir la pantalla y ya está. Y nos empieza, o sea, empezamos un poco con el trabajo. Obviamente vamos a ver mejor esta parte de relación entre lo que es el desfile y lo que es las corrientes artísticas y así como un poco os inspiráis para el trabajo que tenéis que hacer. Eh, bueno, empezamos. Estoy con ello. A ver, ¿Veis mi pantalla? sí, genial. Bueno, pues como os comentaba, voy a presentar un poco lo que he intentado transmitir en lo que fue mi proyecto fin de máster. Entonces, ¿qué buscaba con este fin de máster? Por una parte, buscaba hacer un trabajo diferente dentro del entorno de eventos, sobre todo porque yo venía de un mundo del diseño y no tanto de... Bueno, al final, mucha gente en eventos viene como de ADE, de temas como más serios, más empresariales, y a mí me apetecía algo más visual, más divertido. Entonces, intenté buscar el
cómo corrientes artísticas como el contextualismo, neoplasticismo, cubismo o el movimiento Me Too inspiraron o afectaron al mundo de la moda, no solo en el diseño de colecciones ni en su comunicación, sino específicamente en lo que es el diseño de escenografía, dando lugar a conceptos como este, que está clarísimamente inspirado por el surrealismo, en concreto de Dalí. Entonces, para dar respuesta a este problema que planteaba, deberíamos explicar cómo nació la escenografía. Lo voy a hacer súper rápido porque estoy segura de que ya os lo han explicado. Y aunque es un concepto que existe desde hace 2500 años, la figura del escenógrafo como tal perdón, nace en el Renacimiento. Entonces, figuras como Sebastián Serlio concebían diferentes tipos de intervenciones del espacio, siempre como muy pública, pero ya relacionado con una temática, con un carácter de la representación escénica que tuviese lugar posteriormente. O incluso Palladio, que ya concebía esto como un espacio cerrado, con un espacio específico para el público, aunque la escena de representación era muy, muy limitada, muy pequeñita, todo lo que es el espacio sí que estaba planteado, incluso los ornamentos, pero siempre todo era muy, muy estático. Igual Scamozzi, aunque planteaba un espacio más amplio, pues el concepto venía a ser más o menos similar. Seguro que Caterina podría ampliarlo mucho, pero bueno, lo presento así como muy rápido. Y lo mismo en el Teatro de Globe, que si habéis tenido la ocasión de ir a ver la réplica o la interpretación que hay en Londres, pues habréis podido vivir este tipo de teatro. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues como todo, se plantea un cambio de la intervención en el espacio. Entonces no se presenta solo como un público y una representación, un espacio escénico plano, sino que se interviene en profundidad y en altura. Entonces al final los actores de la escena podían interaccionar más con lo que es el espacio. Y lo mismo hacía Gordon Craig en su escenografía para Hamlet, en el que intervenía con diferentes planos y al final el recorrido escénico era como más amplio, más interactivo. Y lo mismo en el ballet ruso, en el que había incluso elementos gráficos, móviles y todo lo que es la interacción es más dinámica. Incluso el movimiento Fluxus, en el que realmente ellos concebían todo espacio susceptible de ser intervenido con sus performances. Entonces, ¿cómo nació la...? ¿Perdón? Nada. No, vale. ¿Cómo nació la presentación de moda? Pues para empezar deberíamos preguntarnos qué es la moda. O sea, sí, ¿qué es la moda? Para poder decir cuándo ha nacido la moda, cómo ha nacido su presentación, deberíamos entender conceptualmente qué es la moda. Y la moda como tal es un concepto que nace en torno a la Edad Media. Digamos que hasta ahora la gente se vestía porque había que vestirse, pero a partir de la Edad Media aparece lo que es un concepto muy vinculado a la identidad. Al final ahora todos tenemos una identidad que intentamos representar a través de nuestro vestuario, y si no tenemos esa intencionalidad, si juzgamos a otros por cómo se visten. Esto es una realidad. Y al final ese concepto de identidad nace en torno a la Edad Media. ¿Qué pasa? Que aquí nace como un concepto muy amplio, no existen unas colecciones de moda específicas, no existen unas tendencias temporales como lo que consumimos actualmente, que lo que compro este año, el año que viene pues ya no está de moda. Entonces aquí al final la división era completamente económica. Al final la nobleza, la burguesía sí que tenían acceso a ciertos tipos de ornamentos, patronajes y tejidos específicos, pero los campesinos, por supuesto, pues no tenían este poder adquisitivo. A partir del siglo XIX y XX aparece ya lo que son las tendencias en sí mismas y las colecciones. Dentro del mundo de la moda aparecen las colecciones que se dividen en primavera-verano y en otoño-invierno. Más o menos lo que se presenta ahora, aunque ahora haya una variedad de colecciones mucho más amplias, con colecciones cruceros y demás que podremos ver posteriormente,
pero ya existe este concepto de tendencia, la identidad se hace mucho más fuerte y todos buscan de alguna forma representar lo que son o cómo son a través de su vestimenta. Y dentro de este contexto, en el 1850, nace lo que es la alta costura de la mano de Charles Frederick Worth. Vale, pues ahora os preguntaréis cómo mostraba este hombre sus colecciones a sus potenciales clientas. Pues la verdad es que lo hacía en su propio taller, a través de sus... La modelo que veis aquí no es una modelo profesional, ni mucho menos, es una de las costureras del estudio que lleva uno de los modelos que se han diseñado en colaboración con el diseñador. Y invitaba a un grupo reducido de personas con el suficiente poder adquisitivo para poder comprar sus modelos, para que los vieran. Y después, en función del que más le hubiese gustado, podrían adquirirlo siempre hecho a medida. Pues el concepto de alta costura pasa por lo hecho a medida. Aunque haya colecciones de ready to wear y demás en las grandes marcas, pues el concepto inicial era ese. Posteriormente, Paul Poiret introduce un concepto innovador dentro de lo que son las presentaciones a potenciales clientas o clientes, nuevamente clientas, y introduce la idea de presentarlo a la prensa. ¿Por qué no? Una persona que tiene acceso a la moda de alta costura seguramente también tenga acceso a revistas especializadas, a prensa, a periódicos, y pueda estar interesada en ver esas colecciones nuevas, ¿no? Entonces, además de invitar a potenciales clientes, invita también a periodistas a ver sus colecciones y a grabarlas, a sacar fotos de las mismas. Y para que os hagáis una idea de cuándo nació el concepto de las semanas de la moda, surgen a mediados del siglo XX en Nueva York con la primera Press Week, que viene impulsada de la mano de una publicista de moda. O sea, ni siquiera son los diseñadores, las propias marcas, sino que son publicistas los que impulsan este tipo de concepto de lanzamiento a las masas o a los posibles potenciales compradores. Y para que veáis un poco cómo era una pasarela de 1960 en torno a los 60, como veis, es una pasarela completamente lineal. Fijaros en la producción de la cámara, ¿eh? La cámara se queda completamente estática, la modelo ya no está en el plano, esperamos a que venga, pero no hay ese movimiento que tenemos ahora, que estamos completamente bombardeados por estímulos. Y ahora, si os fijáis en un detalle, hay una señora locutando el evento. O sea, imaginaros ahora que veamos un desfile de Gucci y tengamos un señor explicándonos el modelito que estamos viendo. Al final, aquí la compra no es como ahora, que tenemos una página web, un Instagram, unos medios de comunicación amplísimos y podemos buscar el modelo en un momento y decir, pues mira, quiero en esta talla o me tomáis las medidas. Aquí tenían que locutarlo para que después pudiera ir y decir, pues mira, este vestido tal, que han dado esta referencia, ese quiero. Pero bueno, para que veáis un poco, el momento cámara a mí me fascina. Entonces, ¿cuáles son las grandes marcas del siglo XX o de la actualidad? He hecho un pequeño mapa de marcas, se puede ampliar muchísimo más, de alta costura, por supuesto. Y por otro lado, ¿qué pasa en el siglo XXI? Pues nace lo que es la fast fashion, ¿no? La moda rápida, la moda de consumir y tirar, la que mencionaba hace un rato, con marcas como Zara, Mango, H&M, etc. Entonces, como anécdota, ayer salió un estudio de... Uy, perdón, no, eso viene después. Perdón. Y al final estas marcas no pasan tanto por pasarela, sino que pasan más por temas de comunicación, como esta campaña de para seguir que está haciendo actualmente Zara, en la que directamente ha mandado su colección a las modelos para que ellas mismas se tomen fotos en casa. Y al final aprovechan mucho más el momento para transmitir toda su comunicación, en vez de recurrir a pasarelas, aunque también las hagan. Entonces, ahora sí. Ayer salió un estudio de cuál era la marca más valiosa del momento, ¿no? de moda. ¿Cuál diríais que es la marca más valiosa de moda actualmente? ¿Os pasaría por la mente decir una de alta costura, un Chanel, un Gucci, un Louis Vuitton, que es un enorme grupo? ¿O iríais a otro tipo de marcas?
Zara. ¿Cuál? Yo diría que Zara, pero a lo mejor no por alta costura, sino porque es Y internacional o, en todos los sentidos. Yo o también grupo, diría Inditex. grupo Sí. Inditex. Vale, vale. Yo también iría un poco por ahí, porque al final venden en masa en todos los países del mundo, al final es un mercado global tremendo. Pues es Nike. Al final también tiene un concepto muy similar. Al final venden a todas las masas, tienen un público súper amplio porque pasan desde niños hasta adultos. El tema deportivo en patrocinios de equipos y demás mueve un montón de dinero. Y bueno, así como anécdota, desde luego que casi triplique, bueno, duplique a Gucci, que es la segunda, y que después pasemos ya, evidentemente, espera, así está. Y no veo ninguna más del grupo Inditex, pero seguramente hay alguna. Bershka sé que está a nivel marca, sé que está muy bien posicionada, lo cual me sorprende bastante porque tiene un público bastante específico. Pero bueno, así como anécdota me ha parecido muy interesante mencionarlo. Y ahora ya me voy a lo que realmente me concierne y que son las corrientes estéticas, que realmente han tenido algún tipo de impacto, de repercusión en lo que es el diseño de escenografía, ¿no? Lo voy a delimitar en pasarelas desde 2010, 2015 en realidad, hasta 2020 y lo voy a segmentar por corrientes estéticas, pasando desde las más actuales. Eso es mi ordenador, ¿verdad? Bueno, pues nada, ya dejarán de hablarme. Desde lo más reciente hasta lo más, la corriente artística más clásica. ¿Cuál dirías que es la corriente estética del momento? Aunque se puede generar mucho debate y esto está como muy abierto todavía, ¿qué corriente artística es la que tenemos actualmente? Es una pregunta difícil, porque realmente al final los renacentistas, cuando eran renacentistas, no lo hacían con la intención de ser renacentistas. Igual los cubistas sí, pues realmente tenían un manifiesto de por medio y una serie de intencionalidades muy amplias. Pero ahora mismo podríamos decir que hasta que no haya un contexto de evolución para decir en qué momento estamos actualmente, los expertos en arte lo definen como una posmodernidad. Una vez terminado el ciclo de la modernidad, podríamos decir que ahora mismo estamos en un contexto posmoderno. Que esto a nivel estético es súper amplio, pero bueno, vamos a definirlo así. Y como iconos de este movimiento, en todas las corrientes veréis que menciono uno o dos, y aquí menciono específicamente, bueno, ese es mi perro, se ha metido a la clase, y menciono a dos iconos, uno de ellos es Jeff Koons. ¿Y qué hacen estos artistas? Pues cogen temas cotidianos del imaginario colectivo súper cotidiano y lo convierten en piezas artísticas. ¿Cómo lo consiguen? Pues principalmente porque realizan algún tipo de bombardeo comunicativo, podríamos decir, una emisión a nivel comunicación o exposiciones y demás, muy amplio, de forma que al final eso se convierte no en nuestro imaginario colectivo cotidiano, sino en el artístico específico, en el específicamente artístico, como el perrito este de los globos plegados, o entiendo que este, por ejemplo, no pertenece a nuestro imaginario, pero sí lo identificamos como algo cotidiano, ¿no? Como unas piezas de plastilina amontonadas. O incluso, que es lo que veremos después bueno, mi perro está aquí en la clase, aquí súper a tope. Veréis que hay piezas clásicas de las que se adueñan e incluso intervienen con temas de actualidad, como es este caso. Al tener aquí... A ver, así, mira. Bueno, es que vosotros, claro, lo estaréis viendo, pero yo tenía aquí con todas las caritas. Vale. Intervienen con tema, o sea, con un elemento de actualidad que refleja lo que es el entorno del hoy, haciendo esa pieza clásica intervenir en el hoy. Y lo mismo hace Damien Hirst, que convierte elementos como el típico
bueno, como diríamos, la estatuilla esta que utilizan los médicos para saber qué órgano del cuerpo, identificarlo y tal, pues esto lo ha convertido en una de sus mayores piezas artísticas, simplemente por eso, por la comunicación tan fuerte que tiene detrás de todo ello. Incluso esto, si identificas la foto, está justo delante del Tate Modern de Londres. Lo mismo que hizo con la intervención de la vaca y del tiburón, o con la calavera con diamantes, que es una de las obras más caras del mundo por su coste de producción realmente. Entonces, ¿cómo interviene todo? ¿Cómo repercute todo esto en la moda? ¿Cómo podemos identificar un movimiento posmoderno en la escenografía? Pues hemos visto, por ejemplo, Chanel, en una de sus colecciones de 2007, son muy reciente, interviene Chanel normalmente lo que son sus desfiles los hace en un mismo espacio, en el Grand Palais, en París, y los interviene de diferentes formas. Después veremos por qué no lo hace en otros entornos y lo hace aquí, para que también veáis entendáis un poco el contexto de evento y de producción del mismo, que es bastante complejo en algunos casos. Pues interviene todo como si fuese un templo clásico. E incluso veis que toda la colección está súper inspirada en lo clásico. Y para que veáis un poco el espacio, veis que hay en eventos, o sea, en pasarelas, siempre veréis que hay un recorrido por un lado y por otro lado está el público. Y en este caso, lo veremos ahora, el público está súper jerarquizado. Vemos a Almodóvar también y a Anna Wintour, que está en todos los eventos, como anécdota, pero que veis que el público está completamente en grada, está súper jerarquizado. Mientras que en otros ejemplos, y lo hacen a propósito, en otros ejemplos veremos que esto se suprime completamente y el público está a una misma altura, repercutiendo negativamente en visión, quizá, pero veremos por qué lo hacen. Bien, otro ejemplo posmoderno es el llevar algo súper cotidiano, y ahora mismo en época de confinamiento yo creo que no hay nada más cotidiano, pues es el único sitio que podemos pisar, que es un supermercado, e introducen ahí una pasarela de moda, o sea, es adueñarse de lo cotidiano para intervenir ahí con unas colecciones de moda que cada prenda vale 3.000 euros. O sea, el ejercicio surrealista, entre comillas, de adueñarse de cualquier cosa cotidiana. Y lo mismo hace Gucci, que interviene un espacio interior con un montón de monumentos de súper diferentes corrientes artísticas, todas clásicas, pero desde una momia egipcia hasta un tótem azteca, romano, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo en este evento juega mucho con lo digital para incluso romper más con este ejercicio posmoderno de adueñarse de lo clásico para intervenirlo de forma actual y tecnológica. De hecho, la colección es súper, yo diría posmoderna, porque es como muy clásica, pero con toques muy extravagantes, muy morterillas, se podría decir. Pero para que veáis, ¿no? Incluso Dolce & Gabbana, que en un ejercicio de crear su templo de la moda, interviene también este templo que es de influencia súper clásica, muy, muy barroco, por así decirlo, pues interviene todo esto con la tecnología, presentando sus accesorios con drones. O sea, ¿qué tipo de locura es esta, ¿no? Eso es un ejercicio muy posmoderno, podríamos decir, ¿no? Pues presenta todos los bolsos así con drones. Pues imaginaros, a nivel de seguridad, lo que puede suponer producir este tipo de eventos. O sea, meter sus 5 o 6 drones aquí y tener su mando individual para cada uno y su trayectoria, no sé a qué nivel lo podrían programar. Pero a nivel seguridad, este señor que está viniendo hacia aquí con bata, pues no es alguien del coronavirus ni del hospital, es un señor que está velando por la seguridad real del movimiento de estos drones. O sea, que veáis el ejercicio de locura que esto representa.
Igualmente veis que la pasarela es súper lineal, es muy sencilla, es clásica, entre comillas, pero interviene con este tipo de locuras. Otra corriente que veremos en muchas pasarelas, y de hecho hay algunas más además de las que os voy a mencionar, que he visto que Caterina ha incluido alguna en la propuesta del ejercicio. La corriente feminista, un poco a raíz del movimiento Me Too, ha habido como muchas intervenciones artísticas que intentan reivindicar el papel de la mujer y las problemáticas sexuales que subyacen en todo ello. Por ejemplo, algunas de las representantes de estos movimientos, yo suelo mencionar estas tres, por repercusión realmente a nivel comunicación y por identidad visual. Bárbara Kruger, que tenía un fondo muy publicitario, al final veis que solo he puesto un ejemplo, pero todas sus intervenciones pasaban por fotografías en blanco y negro con un rótulo en rojo y blanco con mensajes muy duros al final. Jenny Holzer, que pasa más por una intervención tecnológica, la conoceréis también por las proyecciones que hizo en el Guggenheim y en otros entornos, pero al final son mensajes súper duros. De hecho, yo pude ver una exposición suya en la Tate y, por ejemplo, tenía una habitación completamente envuelta con mensajes súper machistas y muy duros. O sea, eso es muy reivindicativa, es muy dura con sus mensajes. Incluso tiene una serie de bancos que son como tumbas con nombres. Bueno, a nivel visual, a nivel conceptual es muy dura. Y Tracey Emin, que hace un ejercicio más de como diríamos, a nivel artístico, no es de ilustración ni de tecnología, sino que es más de instalaciones. Eso. Por ejemplo, esta que se llama The Bed, que es algo así como la representación de su depresión durante una serie de años, es la representación gráfica de ello. O esta que tiene un componente muy diferente, que es The Tent, en la que decoró todo el interior de una tienda de campaña con los nombres de los hombres con los que se había acostado. Y esto ha sido, así como anécdota para que veáis la dureza de todo ello, es que esto estaba dentro de una galería de arte y como en el rótulo incluía, sí, el comisario o el director de la exposición también está incluido. O sea, para que veáis la dureza del componente sexual que tiene todo este tipo de reivindicación. Entonces, ¿cómo se ha visto esto en la escenografía de moda? Pues Dior, por ejemplo, creo que es la marca actualmente por excelencia que está denunciando a través de sus colecciones este movimiento reivindicativo. Hace un par de años, 3 en concreto, realizó esta pasarela, ¿no? En la que decoró completamente con toda una serie de mensajes de revistas, de imágenes de la mujer en cierto modo sexualizada y además con rótulos reivindicativos. Lo veremos mejor en el vídeo. Es una completa reivindicación de la mujer y de su papel. Además, la colección, veremos que no es uno de los lemas que más se ven en la colección en sí misma y en toda la comunicación que la rodea. Y lo que os comentaba antes de lo que era la jerarquización del público, veis que aquí, si bien hay 2 gradas a los laterales, además de que la pasarela es en U y no es lineal, en el centro se intenta evitar ese tipo de jerarquización. Incluso las gradas laterales son mucho más llanas. Es cierto que seguramente los de atrás vean peor, pero no se quiere realizar esa jerarquización de yo soy más que tú, y lo hacen con esta intención. Al final, si están reivindicando una serie de temas, no pueden caer en todo lo contrario a través del espacio. ¿Y cómo os imagináis del exterior de este recinto? ¿Os lo imagináis como algo aséptico, como algo muy en consonancia con lo que estamos viendo?
¿Dónde creéis que está hecho esto? ¿Si es una nave ya existente? Yo qué sé, en las oficinas, ¿se ha creado una instalación específica para ello? Yo me imagino un espacio como IFEMA o así. Sí, yo también. Vale, pues mira, Dior siempre interviene en un mismo entorno, que además es en París, siempre interviene a través de unas arquitecturas efímeras. Es cierto que durante los últimos años ha realizado muchas similares, porque eran como unos cubos, como una nave, ha creado como una nave, pero siempre la ha decorado muy acorde a lo que hay en su interior. Después veremos otro ejemplo. Pero al final es una arquitectura efímera, no es como Chanel, que se lo lleva a su palacio Chanel, sino que realmente lo levantan solo para presentar su colección, con el coste que esto tiene. Otro ejemplo, más elegante, aunque sea súper reivindicativo, porque veréis que hay como intervenciones con fotografías del cuerpo femenino, desnudo en la mayoría de los casos, que están formando como un alfabeto, pero además representan palabras. Hay palabras que son como muy inspiracionales y otras que son como muy duras. Por ejemplo, harm, no me acuerdo, pero había palabras como muy reivindicativo de lo que venimos reivindicando hasta ahora, ¿no? Del papel de la mujer. Igual, aquí todo lo que veis es una pasarela en U, al final el concepto espacial es bastante parecido al anterior. Ves que el público igualmente está como muy a un mismo nivel, se respeta completamente la geometría de la intervención gráfica que se ha realizado. La colección al final es como muy oscura, entonces destaca mucho sobre el fondo que tiene en este caso. Igual que en el caso anterior, lo que es la colección se veía completamente mimetizada por el fondo, aquí permite que destaque. Al final esto tiene una intencionalidad también en cada uno de los casos. Si queréis decir algo más o ampliar algún tema concreto, me podéis parar cuando queráis. Otra corriente podría ser la corriente ecologista, en la que, bueno, artistas como Andy Goldsworth interviene en lo que es la propia naturaleza con elementos naturales, ¿no? Para enfatizar algún tipo de temas de la misma, pues que si representamos hielo con piedras, fuego con hojas, etc. Y lo mismo hace Herman de Vries en sus intervenciones, en las que normalmente utiliza elementos naturales para crear como arte conceptual en muchos sentidos, ¿no? Y hace intervenciones en instalaciones en espacios diferentes. Siempre busca elementos como muy autóctonos para representar sus obras. Entonces, ¿cómo ha afectado nuevamente esto a la moda? Pues aquí podemos generar muchos debates, porque al final las marcas lo que han hecho, y por eso lo he dejado hasta aquí, lo que han hecho es intervenir con elementos verdes, pero sin recurrir a la naturaleza en sí misma. Es decir, no se han trasladado a un contexto natural para realizarlo, sino que han recreado algo natural dentro de un espacio completamente artificial. Por ejemplo, Dior quiere como representar un cuento de hadas dentro de su cubículo habitual, dentro de su nave efímera habitual, y recrea como un cuento de hadas, como un espacio verde y como todas las formas son como súper naturales. Veremos ahora en el recorrido, se ve un poco mal este vídeo, pero no he encontrado ninguno así como mucho mejor. Ahora llegan, ¿eh? Pero veréis que el recorrido del mismo es como muy natural, como muy fluido. Intentan, ya que prescinden de la naturaleza en sí mismo, intentan recrearlo de la forma más natural, de la forma más orgánica y más natural posible, por así decirlo. Pero se ve que el movimiento de las modelos es completamente, no es arbitrario, pero no es lineal como los ejemplos que estamos viendo hasta ahora. Rompen completamente con
con esa linealidad del espacio. Y otro ejemplo es el de Chanel, que interviene de nuevo en su gran palais y recrean un bosque. ¿Y por qué? Os preguntaréis, ¿por qué no lo llevan a un bosque? Pues si veis ahora la salida de los modelos, ahora va a haber un plano general en la que veréis un montón de focos que en un bosque es muy difícil trasladarlos, y eso por un lado. Por otro lado, a nivel producción de cámara, claro, tú puedes planear un evento, madre mía, puedes planear un evento para el 15 de mayo, pero es que no sabes el tiempo que va a hacer el 15 de mayo, igual llueve. Pues si tú te arriesgas a realizar un evento en un exterior, queriendo ser súper respetuoso con la naturaleza y demás, vas a tener un problema, puedes tener un problema a nivel climático y a nivel producción gráfica. O sea, no es lo mismo grabar en un atardecer que grabar en una mañana, y al final estas pasarelas tienen una duración en el tiempo. Entonces, por eso digo que a nivel producción de gráfica visual del evento es bastante complicado recurrir a un entorno natural, y por eso recrean todo esto. ¿Que puede ser o no ecológico? No lo es, pero intentan siempre defienden que lo respetan al máximo posible al mover los árboles y demás. Pero eso es un poco el por qué no se hace en un entorno natural. Otra corriente que podríamos reconocer en estas intervenciones a nivel escenográficas en moda es el contextualismo, que aquí estoy segura de que sabréis mucho más que yo. Bueno, siempre pongo el ejemplo de la Casa de la Cascada, que al final es como la intervención más respetuosa con el entorno y que mejora el uso, que mejora el entorno, favoreciendo el uso humano del mismo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la moda nuevamente? Por ejemplo, Louboutin intervino hace unos añitos en Brasilia, uno de los edificios de Niemeyer, de un entorno espectacular, y utiliza el propio recorrido del edificio como recorrido escenográfico de la pasarela. Y además introduce una serie de elementos, que son estos que veis aquí, después lo veremos en un vídeo más en detalle, pero son como cajitas de estas de la fruta, estas de plástico, que lo interviene de una forma respetando completamente el movimiento y la geografía la geometría del propio edificio y del propio entorno para intervenirlo de la forma más respetuosa posible. Y como veis, lo veremos ahora, a nivel producción gráfica, aprovecha completamente todo lo que es el edificio en sí para hacer la grabación y la producción de lo que es el vídeo del evento, aunque si lo piensas realmente, si el evento está pensado para los asistentes, todo este recorrido no es apreciado por las personas que están sentadas ahí abajo. Pero a nivel producción gráfica es muy relevante el juego este que te puede dar el recorrido del propio edificio. Voy a saltar un poquito. E igual, aquí la colección está muy inspirada igual no está inspirada, pero sí respeta completamente a nivel cromático y a nivel formas lo que es el entorno de la representación. Pues ya ves el tiempo que tarda una modelo en llegar desde arriba hasta abajo, hasta que los asistentes realmente pueden ver el modelo en sí. Y claro, lo aprovechan para después todo lo que es la comunicación posterior y en directo del mismo. Por supuesto, aquí no hay una cámara estática esperando a que la modelo pase, como veíamos en 1960. Y aprovechan todo lo que es la totalidad del entorno para realizar el recorrido. Un ejercicio similar hace Louboutin esto es un museo cerca de Kioto. Es un entorno completamente natural que intervino. No sé si lo conoces tú, Caterina, igual sabes, arquitecto o algo, yo no me acuerdo de esto. Pero tengo que verlo. A ver. Está en ello, ¿eh? Sí.
es este museo que tiene como un puente. Esto es lo que es el museo. Y aquí tiene como un puentecito que va a un túnel. No me acuerdo. Bueno, el tema que ha utilizado completamente no solo el entorno, sino también el edificio existente para realizar el recorrido y la producción del evento. Aquí sí se han arriesgado a utilizar un exterior, seguramente porque las condiciones climáticas sean muy estables o porque sea una colección en una presentación en verano, seguramente sea algo más estable. Y utilizan todo lo que es el edificio en su totalidad, este récord, para realizar el trayecto de las modelos. Y veis que aquí, por ejemplo, el público está realmente en una única línea. Es un front row total. En lo que es pasarela de moda seguramente hayáis leído algo del front row, que es donde se ubican todos los famosos, pues como antes veíamos Almodóvar, en primera línea, ¿no? Están como en tribuna del partido de fútbol, pero aquí completamente se elimina esa jerarquización y todos son primera línea. Es verdad que a unos les tarda más en llegar la acción que a otros, pero un poco para que veáis las diferentes posibilidades de público también en este tipo de intervenciones. Otra corriente estética es el digital art, que bueno, para mí uno de los mayores representantes de este movimiento es el estudio TeamLab, que también he visto en las propuestas de briefing. Y ¿cómo se ve este tipo de corriente estética en las intervenciones de escenografía? Pues, por ejemplo, Dior en una colección, y además es curioso que es una colección de hombres. Esta pasarela en concreto podría estar tanto aquí como en la de reivindicación feminista, como seguramente en otras corrientes, incluso en posmoderna, porque introduce una figura femenina robótica que es del artista japonés, no me saldrá el nombre. No. Bueno, introduce una escultura central femenina y todo esto lo decora con, o sea, toda la acción la introduce a través de luces, de juego de luces en constante movimiento y una música de apoyo tremenda. Al final, lo que es la escenografía en sí es inexistente, más que la intervención gráfica y la escultura, más el apoyo tecnológico, por supuesto, pero no hay una intervención espacial concreta. Lo mismo hace Prada en una colección de 2009, una presentación de 2019, en la que introduce nada más que los asientos estos que veíais hinchados con las luces. Pues estas luces las apagan durante lo que es el evento, pero simplemente interviene una nave industrial con una serie de rótulos, estos que veis en el suelo, como si fuesen de estocaje o similar, como para identificar productos. Y para que veáis un recorrido más complejo, el público está todo a un mismo nivel, pero la pasarela se desarrolla linealmente, pero con muchos bucles. Al final no es una U, no es ni una línea ni una U, sino que hace como una serpentina a lo largo de toda la nave. Después el surrealismo, que su mayor exponente probablemente sea Dalí. Esto es un ejemplo de la obra. ¿Cómo se ha apreciado esto en pasarela, en escenografía? Pues esta escenografía que os enseñaba anteriormente es una de mis favoritas. Al final, la intervención del espacio es muy sencilla, así aparentemente, ¿no? Pero el juego cromático y la disposición de los elementos, además de que espacialmente nos permiten jugar mucho con lo que es una nave, un cubículo, nos recuerdan mucho, nos evocan mucho esta corriente artística. Para que veáis un poco, bueno, ahora me he adelantado. Este es el espacio exterior, es otra vez esa nave efímera que generan. Y cómo han intervenido los diseñadores del espacio. Y ahora lo vemos en marcha.
que al final, si lo piensas, son una serie de elementos colgadas y todo lo que es el espacio simplemente está dispuesto por las sillas. No hay una intervención arquitectónica como muy representativa. Aquí nuevamente el recorrido es un poco más complejo, no lo han querido llevar ni a U ni a línea, sino que lo han llevado más por toda la totalidad del espacio. E igual han dado más protagonismo aquí, el público está a un mismo nivel, en mi opinión, porque han querido darle más protagonismo al entorno. Cuando muchas veces cuando creas esas gradas, como que solo enfatizas lo que hay en el centro y cierras mucho el espacio lateral. Y aquí, sin embargo, se ve la totalidad del entorno. Y un ejercicio similar hacen también en 2018. Deciros que la mayoría de las intervenciones de Dior están hechas por el estudio Bureau Betak, que ya he visto que también estaban mencionados en la propuesta de ejercicio. Para que veáis un poco que un mismo estudio hace un montón de intervenciones diferentes en función de la colección o del propósito, el objetivo de la marca. Pues un ejercicio parecido hace Bureau Betak, en este caso, que está completamente inspirado por una obra de Niki de Sant Pol, que a su vez está muy inspirada en el Parque Güell de Gaudí. Y aquí igual mantienen esa estructura en el recorrido en U, pero veis que aquí sí el público está como en grada, pero es que aquí incluso enfatizan esa redondez del espacio al generar esas gradas laterales. Intentan de alguna forma respetar esa geometría, esa volumetría de la intervención. Esto sí que es una intervención arquitectónica importante, no hay sillas que lo dividan todo, sino que realmente es toda la forma del mismo. Igual que los juegos de los reflejos, que precisamente viene de la obra del Jardín del Tarot. Y después otra corriente podría ser el cubismo, que bueno, ya todos conocéis, Las señoritas de Aviñón de Picasso, que a nivel escenográfico pues podemos ver en esta pasarela de Alexander McQueen, en el que introduce unas piedras. Veréis que el recorrido es como más natural, más orgánica, la forma es como más libre, pero introduce estas piedras con estas telas, que son como la bandera británica, la Union Jack, pero tienen una intervención artística como muy influenciada por los trazos cubistas, por la técnica cubista. También podría estar, por supuesto, en la vertiente más ecológica o ecologista. Y el impresionismo, que también vemos en pasarelas de Dior, no tanto a nivel pictórico, sino que la propia forma de intervenir con este fondo vegetal y los colores de la misma evocan un poco a las técnicas, a los trazos, a las manchas impresionistas. Evidentemente, a nivel conceptual no es algo evidente que... Mientras que el espacio en sí, en realidad, es como muy pulidito, muy limpio, muy aséptico, y simplemente juegan con la introducción de este tipo de fondo, de salida, además de pasarela, haciendo un recorrido más complejo también, pero lineal, no es algo orgánico. No sigue la tendencia vegetal que podríamos ver en este lienzo del fondo. Y esta otra, que está muy influenciada por los comienzos de Dior, que si leéis alguna vez algo de Dior veréis que las flores son muy clave en todo el desarrollo de la marca, desde el inicio. Y aquí hacen una intervención con
temas estructurales, ¿no? Con temas tubulares, metálicos, y esto todo lo decoran con motivos vegetales. Realmente son flores naturales, pero no te dan esa sensación ecológica, sino que te da más una sensación de color, ¿no? Del uso del color es lo que más destaca en este tipo en esta intervención en concreto. Realmente podría estar en diferentes corrientes artísticas en este caso. Y hasta aquí.